TV Los Ríos presenta la entrevista de la semana. ¿Qué tal, amigos y amigas? Después ya de algún tiempo un poco alejado de las cámaras, hemos vuelto a retomar la entrevista de la semana. Y en esta oportunidad no tenemos un invitado nacional, digamos, sino que sí tenemos un invitado muy relevante a nivel local, acá en Panguipulli, con una vasta experiencia en el tema de construcciones, que además es amigo personal de muchos años. Y me refiero al profesional Rolando Werner, con quien vamos a conversar hoy día un tema muy interesante que yo creo que hay muchos de nuestros auditores y auditoras que van a tomar atención y prestar mucho oído, digamos, a esta conversación, porque vamos a hablar de un tema que a veces nos afecta mucho, que es cómo regularizamos alguna ampliación o algo que no está con los permisos municipales. Me refiero a las construcciones de casa-habitación, fundamentalmente. Y en eso se ha dictado una norma hace ya varios años y se legisló hace poquito, ¿no es cierto?, para extenderla en su vigencia, incluso pudiendo llegar hasta el año 2025. Así que vamos a dar la presentación, primero que nada, ¿no es cierto?, a Rolando, bienvenido al programa. Vamos a iniciar esta conversación y después vamos a derivar en otros temas, siempre en el ámbito de la construcción. Exactamente. Cuéntanos un poquito cómo has estado tanto tiempo que no nos veíamos en estas lides. Exacto, he estado inmerso en este mundo revolucionario de la construcción, digamos, que también ha sido bastante golpeada, afectada en el último tiempo, sobre los nuevos tiempos de las nuevas tecnologías, de lo que significa prepararse para realmente entrar al siglo XXI en lo que es la tecnología de la construcción, la inteligencia artificial, modelado 3D, coordinación manager internacional, así que estamos en una carrera de certificación internacional también. ¿Tu profesión es...? Yo soy constructor civil y soy ingeniero civil calculista, ingeniero civil en obras civiles y me dedico al cálculo estructural. Perfecto. Entonces, en esa línea del cálculo estructural, digamos, estamos insertándonos, capacitándonos, digamos, en primera línea con profesionales de Latinoamérica para lo que es la revolución de también que existe un plan en Chile que se llama Plan BIM 2025, que es trabajar, digamos, en realidad virtual, en 3D, todos los proyectos, y ahí les contaremos lo que significa eso en el futuro. Entonces, he estado con mi carrera de ingeniero apuntando, digamos, a la metodología BIM. Entonces trabajamos en todas las especialidades, y eso se trabaja de arquitectos, ingenieros, eléctricos, ¿cierto?, instalaciones sanitarias y cálculo estructural. Entonces hoy día está integrado, es una forma integrada de trabajo, y para allá, digamos, está nuestra profesión. Así es, y con nótese la inteligencia artificial. Hoy día uno puede hacer un monito, digamos, un gráfico o algo de un diseño, lo escanea y lo pasa a los sistemas de inteligencia artificial y ya casi le da todos los planos. Bueno, vamos a conversar un ratito más sobre eso, pero nos vamos a meter de lleno, Rolando, en el tema de la ley del mono, digamos. Yo no sé por qué le pusieron la ley del mono, que es este tema de regularizar aquellas construcciones irregulares, ¿no es cierto?, de manera simple, sencilla, digamos, para que la gente pueda acceder a un montón de oportunidades como crédito y cosas, digamos, poder arrendar al comercio, en fin, desplegarse y desarrollarse, digamos, ¿ya? Claro, yo creo que hay que empezar, digamos, o sea, hay que conocer un poco de dónde se originó la ley del mono, de la primera vez que se dictó, y por qué se dictó también, qué problema había. O sea, la construcción en Chile, ¿cierto?, es obligatoriamente de cancelar derechos municipales, que un tema es la cancelación, digamos, de un permiso de edificación, pero la otra es que debe cumplir ciertas normas constructivas. Y nuestro país es tremendamente restrictivo en ese sentido, es muy exigente. O sea, de hecho, la norma, a través de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y la Ley General de Urbanismo y Construcciones, regula, más los planos reguladores de cada comuna, regulan las directrices, el estándar de construcción en cada comuna, ¿cierto?, sea urbano o rural. Pero Chile es un país, digamos, que
que le ha tomado mucha importancia a esto, porque también esto parte del los tema terremotos. de que, exactamente, Ya, somos un lo país hacemos. sísmico, o sea, somos un país, al O ser sea, un país sísmico, parte que planifiquemos. Después que pasó el terremoto del 60 en Valdivia, bueno, cambió la forma de trabajo, no solamente de cómo mirar el tema sísmico en Chile, Bueno, sino que también la solo construcción. una acotación. El Claro. terremoto tuvo el epicentro, el terremoto Claro. en Valdivia, pero después hubo un maremoto, digamos, Exacto. un tsunami que afectó todo el sur de Chile, digamos, ya. Así que bueno, y en todos esos lados hubo desastres. Pues, de donde yo vengo incluso hay una calle que se llama 22 de mayo, ya fue el Exacto. día Claro. del terremoto. Pero claro, uno ve en las noticias, Rolando, por ejemplo, que no sé, en Haití hubo un terremoto grado 7 y murieron más de 100.000 personas. Turquía. En Turquía otro, ¿te fijas? Entonces Perfecto. se caían edificios completos. Claro. En cambio en Chile, digamos, hay terremotos de 7 y un poquito más, digamos, y la situación no es tan extrema, digamos. Entonces eso requiere, evidentemente, por la experiencia, la normativa y la exigencia, digamos, de que se cumplan. Entonces, continuando con la narración, vamos a... Claro, que ese a tema llegar- da para mucho. O sea, Sí, claro. claro, o sea, muchas miles de vidas decenas de miles, yo creo, de vidas en nuestro país se han salvado gracias, digamos, al trabajo de los ingenieros civiles Sí, claro. que trabajan, digamos, para que las estructuras se deformen pero no colapsen. Y eso es bastante importante, o sea, el estándar chileno es alto, digamos, es bastante, y se ve en comparación, digamos, con el tipo de construcción de otros países que no toman los resguardos necesarios. Pero vamos a lo que es la... Así es. como dices Director, teníamos una presentación para iniciar el tema de la ley del mono de manera más gráfica. Ahí está, digamos, ya saliendo. Sabes que veo poco de acá, ¿ah? Pero la ley del mono es una... La primera ley- pregunta, ¿por qué claro, se llama mono? ¿por qué se llama el mono, digamos? ¿Cuál Claro. es el mono? Lo que pasa es que parte de la jerga, digamos, de la construcción, la arquitectura y la ingeniería, para nosotros, digamos, por lo general se habla de bosquejo, pero uno dice, ¿qué me va a hacer? No, usted hago un monito. O sea, un monito es como decir, digamos, voy a tirar una línea de cuánto es la pieza, 3x3, Ya. entonces es un bosquejo. Y entonces, Ya. y cuando se hablaba de esta ley del mono, la gente, claro, no sabe que es algo muy sencillo, y la dirección de obras es prácticamente hacer un bosquejo, un monito nomás. Porque cuando partió esta ley, ¿cierto? Se pensó que era un bosquejo en un papel de cuaderno, Claro. ¿cierto? Muy sencillito, colocándole con lápiz pasta prácticamente, para poder regularizar. Entonces, y de ahí salió el nombre de la ley del mono. Nada. Entonces, porque las exigencias bajaban a la normativa chilena, porque había muchas construcciones que se hacían, sobre todo a ampliaciones de vivienda o vivienda, sin permiso de edificación, por la falta de capacidad operativa de quienes recae la responsabilidad de supervisar, que lo mandata el Ministerio de Vivienda, pero recae en los municipios. Entonces, al no tener la capacidad operativa de supervisar, hubo muchas construcciones irregulares que había que regularizar. Claro. Regularizar para ver si cumplían esta normativa, desde el punto de vista urbanístico, ¿cierto? Y desde el punto de vista también, digamos, estructural, que significa, digamos, que no tengamos problemas a futuro. Además de Claro. haber partido inicialmente porque en Chile la necesidad de construir, porque los hijos se iban quedando en las casas, se iban quedando allegados, había que hacer una pieza más, un agregado, y claro, había que hacerlo, digamos, ¿ya? Considerando que la vivienda es el bien principal y más Principal. importante de una familia. Así es. Claro. Así es. Ya tenemos la historia de por qué se llama la ley del mono. Se pudo haber llamado la ley del monito. Claro, ¿ya? Pero claro. en el fondo permite regularizar viviendas. ¿Ah? Vivienda. No es otro tipo de construcción. Vivienda, así señala la Viviendas ley. y locales, digamos, Locales. de emprendimiento también. Ya, que, Claro. que tengan el sentido de... Entró después emprendimiento, en la segunda digamos. etapa, entró, digamos, ese tema porque la normativa chilena habla, digamos, que una construcción antes de ser iniciada la ejecución de la construcción debe tener los permisos correspondientes. Que no solamente es pago de los derechos municipales en los municipios, sino que el proyecto esté aprobado bajo la normativa existente, Ok. de urbanismo existente. O sea, aquí entran todas aquellas Ese es el permiso. viviendas o pequeños emprendimientos. Todo a lo partir que es de la construcción vivienda. en Chile necesita el permiso. Exacto. Y una vez que tiene el permiso, le digan, esto es de 100 metros cuadrados, de 100, con esta figura, que sea aprobada la dirección de obra, después
de que se construye, Se va a la se tiene que ir a la recepción final, que lo hace la misma dirección de obra, ¿cierto? Entonces eso trajo mucho problema después para estas construcciones o ampliaciones, porque la ley también permite, o sea, la ley no es prohibitiva, la ley dice, aquel que construyó sin permiso puede regularizar. Entonces, en Chile dijimos, bueno, si yo puedo regularizar después, regularicemos después. Y no obtengo mi permiso hoy día, hasta que me notifiquen. Y si me notifican, busco un arquitecto que me haga el proyecto, ¿cierto? Y ahí regularizo. Y tenía obviamente una recarga de los derechos municipales de un 50%, pero por lo general, digamos, muchas personas sabían que había que regularizar, la ley lo permitía que regularicen posterior. Por lo tanto, ahí vino un poco el relajo de las personas y sobre todo no haber la capacidad operativa de poder fiscalizar. Porque también entra el tema también social en algunos aspectos, en otros no, pero en muchas familias en Chile, el tema de que se le entregaba, por ejemplo, una vivienda social y se sabe, digamos, que esa vivienda social cumplía los estándares. Exactamente, y la familia con mucho esfuerzo iniciaba las ampliaciones, entonces llegar luego los inspectores, que eran escasos, para hacer todas esas visitas y estar encima de eso fue muy difícil. Sí, claro. Y las personas fueron regularizando, entonces la normativa de regularización era bastante difícil muchas veces de cumplir. Sí, claro. Y ahí salió el tema de que hagamos una ley que sea que beneficie a las personas de menores ingresos, de menores recursos, que cancelen menos derechos municipales, pero que también los proyectos les salgan más baratos, para que así los profesionales que se lo hagan tengan que trabajar menos y cobren más barato a esas personas. Entonces era una forma, no obviar, digamos, el permiso, porque significa hay que ver también, y no se puede dejar, digamos, la calidad de la construcción en Chile. Es algo que no se podía transar. Sigamos avanzando, director, en la diapositiva. Bueno, el objetivo ya lo hemos conversado, ¿no es cierto?, y que también permite, cuando se tienen las recepciones finales de la vivienda y sus colaterales, ¿no es cierto?, acceder a varias oportunidades. Pues, ahí podemos hablar varios temas que por lo general las personas en el momento que les pasan se dan cuenta. Por ejemplo, si yo voy a construir una casa y tengo los planos, mando a hacer los planos a los profesionales pertinentes, y tengo los planos, se ingresan a la dirección de obra, me ven si cumple la normativa de la ley general y la ordenanza general y la normativa local, que es a través del plano regulador, y me otorgan el permiso, pago los derechos. Construyo, pero después me olvido de hacer, o no hago la recepción final. Claro, que significa, digamos, que el arquitecto, digamos, lleve el proyecto a la dirección de obra, la dirección de obra vaya a terreno y verifique si efectivamente construyó igual. Y no solamente eso, sino que tiene que entregar el respaldo de las instalaciones como la sanitaria y electricidad, y las que sean necesarias, de gas también. Entonces, muchas personas no lo hacían porque lo encontraban un poco engorroso, ¿ya? Y al no tener la recepción, muchos de ellos se encontraron, yo vi varios casos de personas que habían asegurado su casa. Entonces, para asegurar su casa no hay problema, señor, usted traiga el permiso de codificación, perfecto. Les pasó una desgracia, se les quemaba la casa, y después se le decía, bueno, ¿de qué porte era su casa? Y yo decía, no, era de 120 metros cuadrados. Perfecto. ¿Y cómo me compró usted que de 120 metros? Pero el permiso de edificación. ¿Y su recepción dónde está? Porque nadie chequeó que usted construyó lo que tenía el permiso. Y ahí la recepción final se convertía en lo más importante. Entonces, no solamente bastaba hacer una ley del mono, esto con menores exigencias técnicas, ¿ya? O sea, menores exigencias técnicas no significa, digamos, con un estándar muy bajo, no, sino que la exigencia, sino que también sea permiso de edificación, regularización, con recepción definitiva. Claro. Y de esa forma se termina el proceso. Claro. Que la recepción definitiva es clave para, por ejemplo, si quieres pedir un crédito, dejar en prenda la casa, porque quieres comprar en otra parte o hacer otro negocio. O quieres comprar una vivienda con crédito, con una parte con crédito, el banco te va a pedir que tenga recepción. Si que estás arrendando, quieres comprar que tiene recepción para poder, exactamente, la casa que queda en garantía que tú estás comprando. El banco no la toma, digamos, exactamente, porque no tiene recepción definitiva. Esto es básicamente para personas que han autoconstruido, porque las poblaciones todas tienen los permisos. Permiso de recepción, salvo algún agregado, alguna otra cosa que también pueden acogerse. Claro, el permiso original que se le llama. Así es, claro. Ahora, hay otro tema igual,
Bueno, estábamos viendo que esta ley se quiere extender, digamos, es la petición hasta el 2025, pero por lo menos en principio ya hasta el febrero del año que viene. Claro. Así que hay tiempo para acogerse a esta ley, porque estábamos conversando antes de salir al aire, que claro, hoy día la construcción ha bajado. Estamos viendo en términos de cifra acá que al menos un 50% de intención de obras nuevas que tengan que pasar por el sistema medioambiental, nos referimos a infraestructuras de mayor nivel, edificios, ¿no es cierto? El año pasado y antepasado era alrededor de 6.000 millones de dólares, hoy día los permisos llegan a 3.000 millones de dólares, ya, es decir, ha bajado casi un 53%. Y tú me decías que a nivel local, tú lo veías, que no se está construyendo. Por otra parte, igual los créditos, las tasas de interés, como había inflación, ¿qué es lo que hace en general casi la mayoría de los estados? Para rebajar la inflación, quitan plata del sistema y hacen que la gente no consuma. Entonces, si no consume, ¿por qué no consume? Porque hay menos plata y la plata se encarece. Los bancos te prestan menos y más encima te cobran más. Y disminuye, claro. Y por lo tanto no tienen acceso. Te aumentan las exigencias para hacer el crédito, mayores ingresos, claro. Y y te disminuyen los años de pago. Y por tanto, no que pudiera pensar que el año pasado, este año, el año que viene, que todavía va a ser restrictivo, va a haber una cantidad de jóvenes fundamentalmente que ya están emparejados, casados, ¿no es cierto?, que tienen familia, que va a aumentar el número de los allegados o de los sin casa, ¿ya? Porque para acceder a crédito hoy día, cada día es más complejo por las tasas de interés y por las restricciones, ¿ya?, que colocan los bancos por el tema del riesgo y qué sé yo. Entonces la demanda de construcción se sigue acumulando, aunque hay compromisos del gobierno de hacer varios cientos de miles de casas en el periodo. Esperamos que lo cumpla de tal manera que vaya rebajando la tasa de espera, digamos, en Chile. Pero si eso no ocurre, se va a seguir acumulando y la ley del mono yo creo que va a seguir siendo la alternativa para la regularización de aquellos que se ven obligados a ampliar sus viviendas para acoger, digamos, lo que está faltando. Para acoger a una segunda familia, a veces tres familias, claro, digamos, en una vivienda. Sí, claro. Claro. O sea, de hecho, una de las primeras indicaciones del ministro Montes, del Ministerio de Vivienda, fue el subsidio de arriendo. O sea, sí, claro. El subsidio de arriendo, que fue una modalidad que ese año, digamos, se empezó a implementar para ayudar a aquellas personas que están en espera de construir. Ahora, la construcción, digamos, de viviendas sociales no es un tema muy fácil de resolver, porque yo me acuerdo cuando era ministro Rego, ¿cierto? Yo era jefe del CERVE de la provincia de Osorno, delegado provincial, se vio y trabajamos todos, digamos, en una vivienda, digamos, estándar único, que después la idea era que haya una vivienda social sin pago de crédito. Y se transformó en la vivienda social de hoy día, porque antes estaba la progresiva y la social. Pues la social era con crédito y la progresiva era solamente con el subsidio 100%. Y se generó una sola vivienda donde el subsidio cubría prácticamente el valor de la vivienda y la persona aportaba el ahorro. Pero eso generó un problema. El problema es que antes el Servio gestionaba terrenos y contrataba constructoras. Con la nueva modalidad, exactamente, el problema es la administración de los suelos, conseguir los suelos para poder habilitarlos para los comités de vivienda. Entonces se pensó de que la autogestión de los comités iba a hacer que aquellos, digamos, que puedan hacer mayor gestión, podían tener sus casas primero. Conseguir un terreno, en ese tiempo se inventó lo que era, o sea, no se inventó, se utilizó lo que era la retroventa, vendía y si no salían favorecidos, se iba para atrás, digamos, el contrato de la venta del terreno. Entonces, sin terreno no hay proyecto aprobado y sin proyecto aprobado no hay casa. Entonces, no es solamente, digamos, tener una política de cantidad de recursos para asignarle a la vivienda, a viviendas sociales, sino que también poder solucionar el problema de la tenencia de los terrenos, de tener terrenos habilitados, ¿cierto?, que estén factibilizados también para poder tener el destino de vivienda.
y que esos valores de los terrenos también se han incrementado muchísimo. O sea, en la comuna de Panguipulli, ¿cierto? Villarrica y Pucón, digamos, son tremendamente altos. Ya la proporción, digamos, de la inversión en la edificación con respecto al terreno ha cambiado notoriamente. Han habido subsidios adicionales, pero es una problemática hoy día la gestión de terreno a nivel nacional. Por lo tanto, una de las alternativas con los escasos terrenos que hay es empezar a construir ya edificios En altura. ¿no es Exacto, cierto? en altura. Porque el cielo es gratis. Claro, ¿ya? O en sea, altura. hay más costos por el tema de firmeza, de manera estructural y todo. O sea, de hecho, ya hay un proyecto, digamos, de 3 pisos, que son mini departamentos. No recuerdo en la comuna, eran 51 mini departamentos para 3 familias. Claro. Cada uno, primer piso una familia, segundo otra familia, tercero otra familia. Y cuando uno lo veía, digamos, como si fuera una casa. Entonces, claro, y de esa forma, digamos, claro, no se centró, digamos, en edificios de departamentos, sino que es más pequeño, ¿cierto? Porque también la naturaleza del sur es otra. O sea, no se puede, si se puede optar, digamos, un terreno mayor a 200 metros cuadrados, perfecto. O sea, bajarlo a 100 metros cuadrados traía problemas de hacinamiento, sí, claro. También posibilidad de ampliación y también de esparcimiento y también de otras labores también. Sí, claro. Y por eso se amplió, porque antes eran los 100 metros nomás. ¿Qué tiene que hacer una persona que está interesada en regularizar su vivienda, digamos? Sabemos que ahí tiene que haber sido construida desde el año 2015, 2016, ¿no es cierto? Claro, pero ahí también hay 120, está apuntando a 140 como tope, claro. ¿ya? Algunos requisitos básicos y también técnicos, que no esté construido en zona de riesgo, que en fin cumpla la normativa. O sea, si partimos de lo general a lo particular, ¿cierto? Primero, que la vivienda, obviamente, digamos, el 100% o una parte, no tenga permiso de edificación. Lo primero, tiene que estar construida antes del año 2016. ¿Ya? Y lo otro, que el otro requisito es que no tenga que tener un expediente ingresado a la dirección de obra correspondiente. Ya, o sea, porque significa que, algo, claro, un expediente de ingreso significa que yo mandé a hacer mi proyecto, ya. Lo ingresé a la dirección de obra y nunca más pregunté por la carpeta. Si hice eso, está ingresado. Ya. Inicié mi trámite antes. Ya. Claro, y inicié el trámite antes. Entonces no tiene que estar ingresado. Porque si está ingresado, está en proceso o ya se revisó. Ya, o sea, ya partió, digamos, el trámite administrativo. Y lo otro es que no tiene que, obviamente, no tiene que estar en zonas de riesgo, por ejemplo, construir donde el plan regulador dice zona de riesgo, ¿cierto? Donde dice, por ejemplo, el destino, que obviamente no puede ser esto... No puede estar en un área verde. En un área verde porque eso es público, sí, claro, pero principalmente zonas de riesgo donde se prohíbe, o el plan regulador, prohíba el destino habitacional. Correcto. Tiene que ser complementario con el plan regulador, que diga el uso. Y lo otro es que no tenga que tener, porque se sabe a priori que todas esas viviendas o esas ampliaciones, por lo general, si no fueron supervisadas por un profesional y no hubo un proyecto de por medio, lo más probable es que no cumplan alguna normativa de la Ley General de Urbanismo y Construcción. Y en ese caso tiene que cumplirla. No, en ese caso, ¿cierto? Se dice que la vivienda puede acogerse siempre y cuando no tenga un reclamo. O sea, ¿reclamó el vecino porque usted está pegado a su lado? No. Hay que cumplir la normativa vigente actual. Perfecto. Claro, o sea, si hay un reclamo por medio, digamos, una disputa, o sea, con mayor razón si hay una demanda judicial, no se puede acoger a la ley. Entonces ahí se apunta, digamos, a aquello de escasos recursos, en términos de escasos recursos, digamos, viviendas sociales, ¿cierto? Porque la vivienda social está considerada hasta 140 metros cuadrados en Chile, antiguamente con una tasación muy, muy baja, ¿ya? Y ahí donde se habla de los 90 metros cuadrados, o sea, una vivienda que tenga menos de 90 metros cuadrados puede acogerse, digamos, hacia ampliación. Y ahí donde entra, digamos, la importancia, por ejemplo, si el dueño de casa es un adulto mayor, tiene un descuento, digamos, o sea, sobre 65 años, un descuento de 100% de los derechos municipales. Claro. Interesante, ¿eh? Claro, 100%. Y si estoy dentro de ese rango de los 90 metros, ¿cierto? Puedo efectivamente tener un descuento de un 75%. También hay descuento, digamos, por si hay alguien de grupo familiar, digamos, está en los registros de discapacidad. Entonces es bastante amigable con la situación de la familia.
pero cuando es un adulto mayor hay un descuento de un 50%. Si el dueño de casa no es un adulto mayor, un descuento, digamos, de 100% para adulto mayor, 50% de discapacidad. Correcto. Claro. Y cuando la vivienda es de 90 a 140 metros, ¿cierto? Perdón, una tasación también, tiene que cruzar la tasación. ¿Cuánto vale la casa? Porque yo puedo tener una casa de 90 metros cuadrados, ¿cierto? Y la puedo hacer en mármol. Claro. Entonces no solamente la superficie, sino que tiene que ver que califique dentro de una vivienda social. ¿Y esa tasación por la es la tasación. fiscal? Esa tasación fiscal. Y ahí se Perfecto. habla de las 1000 unidades de fomento. Perfecto. Claro. Son hoy día como ya 36 por ahí 36 está millones. casi, y creciendo todos los días. por la Exactamente. inflación. Y la otra etapa, Bien. otra es de los 90 a los 140, donde la tasación tiene que ser menor a los 2000 UF. Ya, Y para ahí- clase media también. Exactamente. entra, ya. Y ahí tiene un descuento un 25% de los derechos, paga un 75%. Pero paga todas las multas anteriores, ¿o no? ¿Cómo? No, porque ¿No? va a regularizar. Po. Va a regularizar. Claro, porque está regularizando. Perfecto. Claro, entonces, y ahí tiene que, pero sí hay algunas cosas mínimas, digamos, de exigencia, que por ejemplo es la altura. Porque la altura en Chile nosotros vemos casas antiguas donde uno levantaba la mano o cuando uno niño saltaba y tocaba, digamos, la ampolleta que estaban, claro, porque eran casas donde el de piso cielo eran 2 metros. Entonces la ley hoy día exige 2 metros 30. Claro que hay otras casas más antiguas que uno que salta Claro, con un pero la saltarín y más no llega. pequeña habían algunas, Sí, claro. entonces se dice que puede regularizar, porque obviamente si no hubo un profesional antes de la ejecución, Sí, claro. esto no tenía por qué saber, digamos, de que eran 2 Sí. metros 30 en Y Chile. no va a desarmar todo para... Exacto, entonces si hay una viga baja a 2 metros, digamos, y puede reducirse en un 10% incluso. Ya. Entonces, y también la resistencia al fuego de los muros, que también es importante. Ah, ya. Se reduce comparado a, digamos, a la ley general, digamos, de ya los F-120 ya bajan a 60, si es comercial la propiedad, y los interiores a 15, entonces hay, O sea, hay una disminución Bueno, muy significativa. claro, no lo vamos a aprender todo a la Exactamente. primera, Rolando, pero... F15 significa que si inicia un incendio, ese tabique tiene la capacidad de resistir 15 minutos. De eso se Exactamente. trata, El F60 significa que tiene la capacidad De de una resistir una hora. Pero el F120 significa que es un muro cortafuego No, que debe soportar, digamos, 2 horas de incendio Ujú. sin colapsar, digamos. Sí, claro. Y al final es seguridad para la inversión que Exactamente. se ha hecho, qué sé yo. O sea, bajan ahí los estándares. O sea, una persona que tiene interés en regularizar se dirige a dónde? A la municipalidad, al departamento de obra. A la dirección de obras municipales. Ya, y ahí no es que ellos lo hagan, ¿sí? Porque ellos fiscalizan, Ellos sino fiscalizan. que contratan a un Claro. tercero. Claro, y la ley estipula, digamos, profesionales, digamos, dice arquitectos y profesionales afines. De Ya. acuerdo a la norma, de acuerdo, digamos, los artículos de la ordenanza general y la ley general, que estipula que los profesionales son el arquitecto, ingenieros civiles y constructores Constructor civiles. civil. Ingeniero constructor, y después vino el ingeniero constructor. Ya, o sea, hay una amplia gama también de Profesionales que posibilidades que pueden- pueden hacer. Claro. Ya. Valores más o menos cuánto se cobran. Sé que esto en el mundo privado es complejo decirlo porque hay algunos que cobran más, otros que cobran menos, ¿te fijas? Pero más o menos para que la gente tenga una idea más o menos de cuánto que vale. Bueno, va a depender también de lo Después que de quiera la- regularizar, de- digamos. claro, sí, Ya, si es toda la casa, si es o solo sea, una parte. claro, la ubicación, los precios no están muy estandarizados Ya. en lo que es regularización, porque va a depender, digamos, que pueden, no solamente porque la casa sea 100 metros cuadrados van a cobrar lo mismo, porque si en 2 pisos, si en un piso donde está ubicada, digamos, ¿por qué? Porque la información que tiene que haber es plano de ubicación en el plano de emplazamiento. El emplazamiento significa el bosquejo, digamos, del linde de la casa y la separación hacia del linde con los vecinos, ese plano de Correcto. emplazamiento. Tiene que tener un plano de planta, un plano de la fachada principal, o sea, una vista de la fachada principal, un corte, que significa cortarla al medio y mostrar de las características la materialidad y la altura y la medida. Tiene que tener especificaciones técnicas resumidas, ¿cierto? Tiene que tener un cuadro de superficie para poder verificar la superficie, si cumple la normativa y cuántos son los derechos municipales. Entonces hay una serie de antecedentes que obviamente mucho depende cómo sea la casa, mucho más. Así es. Entonces es casa a casa, Ujú. y así Por se va tanto, haciendo la cosa. podríamos Claro, recomendar aquí, Rolando, que las personas coticen. exactamente. Ya no solamente se conformen con la opinión de una
un profesional, sino que llevan 2, 3 o 4, digamos, y vean cuál más le conviene, porque el trámite es uno solo. Exactamente, el trámite uno solo, y hay personas que se han dedicado mucho, digamos, al tema de regularizaciones. Entonces, ya tienen una expertise, digamos, y conocen perfectamente, porque si bien la normativa es una sola, ¿cierto? Y eso es lo que hay que hacer entender, y lo que conocen más los arquitectos, que las otras profesiones, es que la ley es una sola, pero las interpretaciones son múltiples. Y las interpretaciones múltiples, como los permisos de edificación y la recepción, dependen mucho del criterio también en las direcciones de obra sobre que del mundo privado decimos si alguien va a ser más papista que el Papa. O sea, no significa que va a mirar para el lado de la normativa, no, significa que a veces sus exigencias, ¿cierto?, no van con la mirada social de que pueden primero, se ingresa un expediente de regularización que se revise lo antes posible, ¿cierto?, porque para tenerlo luego, y segundo, digamos, de no llenar con observaciones que muchas veces son observaciones ni siquiera del espíritu de la regularización, sino que tienen otro sentido, como por ejemplo, no sé, necesito que usted en el plano de planta me grafique mejor esto. O sea, y ahí es donde los que regularizan se van dando cuenta que una dirección de obra u otro cambia el criterio, digamos, lo hacen más complejo, del nivel de información, exactamente, lo cual no es malo cuando tiene mayor grado de información. Sí, claro. No es malo, pero muchas veces, digamos, se cambian un poquito las reglas del juego de una comuna a otra, porque si alguien trabaja en una comuna, por ejemplo Villarrica, va a ser el criterio de la dirección de obra de Villarrica de cuál va a ser el estándar de dibujo de esa regularización, y en Panguipulli podría ser distinta o con muchas más exigencias, digamos, de acuerdo al criterio de qué significa un plano de planta, qué es un plano de planta para el revisor. Y ahí es donde vienen las diferencias de que existen múltiples precios distintos en las comunas. O sea, antiguamente regularizar una vivienda en Panguipulli bordeaba, no sé, hace 5 años atrás bordeaba los 5.000, 6.000 pesos, ¿cierto? Hoy día cualquier proyecto ya sobrepasa los 10.000. Sí, claro. Claro. Y cuando se hacía un proyecto de edificación para un permiso normal, ¿cierto?, Panguipulli bordeaba los 8.000, 10.000 y Pucón, digamos, estaba en 20.000 o 30.000. Ahora ahí en los proyectos que se ejecutaban por una casa se describía hasta los pernos, digamos, que podía tener alguna parte de la construcción, digamos, si tenía estructura metálica completa. O sea, no eran desarrollos de arquitectura orientados solamente al permiso de edificación, sino que desarrollo de arquitectura orientado, digamos, al cliente que tenía su segunda vivienda, digamos. Así es. Claro. Y ahí se disparan los precios. Sí. Y bueno, ya llegamos casi a la mitad del programa, donde presentamos hoy día una oportunidad de regularización de aquellas viviendas y sus anexos, digamos, en esta ley del mono. Así que vamos y volvemos con profundizaciones de inteligencia artificial, con el tema de los planes que se vienen hacia futuro, ¿no es cierto? Y cómo va a ir cambiando la constructibilidad desde el punto de vista profesional, no solo en Chile, sino que también en el mundo, con Rolando Werner. TV Los Ríos está presentando la entrevista de la semana. Disfruta el mejor sushi de la ciudad, Sushi Raúl. Agenda nuestro teléfono WhatsApp, +569 8268 4070. Puedes visitarnos en nuestro local ubicado en Salvador Allende 235, sector Lorquellén. Contamos también con despacho a domicilio. Somos además servicio de coctelería y eventos. Hoy aprobamos la adjudicación del proyecto de iluminación para las localidades de Doyinco, Ñancul y calle Martínez de Rosa en el centro de la ciudad de Panguipulli. Esta es una inversión de la Subdere por un monto total de 48 millones de pesos. Recordar que hicimos una gestión con el subsecretario de Subdere, Miguel Crispi, en Santiago hace un año, y hoy se concreta tan anhelado proyecto que dará mayor sensación de seguridad para todos los habitantes de la comuna de Panguipulli. Nuestro compromiso es seguir trabajando y fortaleciendo la comuna y la inversión en Panguipulli. TV Los Ríos.
TV Los Ríos está presentando la entrevista de la semana. Y ya estamos ya de vuelta en el programa con Rolando Werner, constructor, ingeniero civil en calculista, ¿cómo es? En obras civiles. En obras civiles. Dedicado al cálculo estructural. Cálculo estructural. Certificándose ya a nivel internacional, ¿no es cierto? Y con una vasta experiencia en el sector público también en el tema de las fiscalizaciones, permisos, ¿no es cierto?, en la dirección de obras, en particular en Panguipulli, también su paso por el Servio en Osorno. Así que, y hoy día también dedicado al mundo privado, digamos. De los proyectos. ¿Tu sensación de cómo está el sistema de construcción hoy día en esta zona, digamos, que era bollante en demanda, digamos, de construcción, y que parece que ha bajado harto? ¿Cuál es la sensación? Porque ya hemos dado unos datos a nivel nacional, pero ¿cuál es No, la percepción, digamos, parte desde donde se originan los proyectos. O sea, el dato no menor, por ejemplo, que hablaba hace un rato, sobre la baja, digamos, en 50% de los que están entrando por la zona ambiental, digamos, es proporcional. Si los proyectos grandes, si los proyectos grandes, digamos, quedan en espera, digamos, obviamente se nota, digamos, con los proyectos más pequeños. O sea, ya se ve, por ejemplo, y se nota mucho hoy día, digamos, cuánto, no solamente ha bajado, yo creo, prácticamente lo mismo que comentaba el tema, un 50%, sino que también los precios que las personas quieren acceder a ese servicio, digamos, también regatean más en cuanto a los valores. Claro, y como la oferta, por ejemplo, de proyectistas es mayor, digamos, a esa demanda que necesitan esos profesionales, también, digamos, hay una lucha, digamos, mucho más notoria, digamos, en la arquitectura, que muchas universidades públicas y privadas, digamos, le imparten la carrera de arquitectura. O sea, en época distinto a la ingeniería civil. Claro, época de vaca flaca, exactamente, todos los precios bajan. Exactamente. Servicios, de bienes, ¿no es cierto?, de productos. Y toda la gente y todos empezamos a cuidar nuestras platitas, porque no es fácil ya generar como se estaba haciendo antes de la pandemia, ¿ya? Y esto en general en todo el mundo esto se ha dado, ¿eh? Sí. O sea, y yo creo que uno de los países que se espera que crezca, o se esperaba que creciera más, pero ya está teniendo algo de dificultades, que es China. Espera un crecimiento del 5%, este año 5,5%, Estados Unidos mucho menos, alrededor del 2%, Europa casi en recesión técnica y ya está 2 semestres con tasa cero de crecimiento en su conjunto, digamos. Hay unos que se disparan y otros que están negativos. Y Chile este año se espera que crezca en torno al 0%. O sea, puede que sea un más 0,5%, pero puede que también sea un menos 0,5%, dependiendo de quién esté haciendo la proyección. Y que da cuenta de lo que estamos hablando. Y uno de los sectores más sensibles, que reacciona inmediato cuando empieza la cosa a abrirse, pero también cuando se pone restrictiva, es la construcción, que además genera mucho empleo, ¿ya? Y en el caso de Panguipulli, de Pucón, Villarrica, digamos, las casas de veraneo y qué sé yo, que se estaban construyendo, seguramente están siguiendo su construcción, pero las pedidas de nuevo, construcciones, yo creo que en todas partes mermado, digamos. Y es lo que estamos conversando, digamos. Claro, si la inversión, por ejemplo, si el negocio es el retail, ¿cierto? Si el negocio es un servicentro, y se quiere invertir en un servicentro, se quiere invertir en un supermercado, lo primero que tiene que haber es un diseño. Y ahí está, digamos, y después una construcción. Entonces, por eso que cuando disminuye la construcción, las tasas es porque está disminuyendo exponencialmente, digamos, la inversión. Entonces, por eso que la construcción nos dice inmediatamente lo que está pasando. Porque se frena la construcción, es porque se van a frenar las inversiones a futuro. Sí, claro. Es la primera señal. El quiebre de las empresas constructoras, digamos, no ha dado la razón, digamos, sobre los problemas que se originaron, sobre el tema de los precios, ¿cierto?
y cómo tuvieron que aguantar, aguantar, digamos, esas subidas de precio a un mismo contrato. O sea, si mi contrato era A, ¿cierto? No, y después me costaba a mí A más 1, no me subían el 1 extra porque las condiciones cambiaron, sino que ahí el sistema público dice no. El sistema público dice no, el contrato es por año. Entonces se trató de adecuar algunos valores de proyecto en el MOP también, pero eso es lo que pasa. Imagínense que cuando se proyecta, por ejemplo, una sede social, y se presupuesta una sede social, y van a postulaciones muchas veces, y cuando sale favorecido, no se actualiza. Claro, Proyectos públicos de colegio a veces son 3, 4 años, se actualiza, claro. Se licita, las empresas van todas sobre el presupuesto, se licita una segunda vez, se pide hasta un 5% de aumento, hasta un 10% de aumento al GORE, porque si son FNR, para aumentar el presupuesto. Entonces, sí, todo eso es un retraso, ¿cierto? Pero en el área privado, que significa la vivienda, por ejemplo, en la comuna, la segunda vivienda, construcción de segunda vivienda, y cualquier inversión que obviamente va a ir relacionada con aunque sea prestaciones de servicios, y también ahí toca el otro lado, qué pasa con los arriendos de las oficinas. En la oficina, en los nuevos tiempos, digamos, están requiriendo menos oficinas. Hay un caos en Estados Unidos por el uso de las oficinas, y también, digamos, salió hace un tiempo atrás de poder reconvertir edificios en Santiago en edificios de departamento y poder comprarlo y adecuarlo para vivienda social. Sí, claro. O sea, es todo un... Porque además también la pandemia cambió o aceleró el tema, muchas cosas virtual. Lo aceleró, exacto. Brutal, digamos. Y ahora con la inclusión, digamos, de la inteligencia artificial, que es el tema que vamos a conversar, mucho más. ¿Ya? Aquí estábamos conversando de que hay varias cosas que se escriben, ¿no es cierto?, con ChatGPT. Los chicos en las universidades, en los colegios están usando la inteligencia artificial. Hoy día los audios, me dice el director, efectivamente hoy día tiene audios internacionales, pero lo hace con inteligencia artificial. Así que hoy día esto ha cambiado montones. ¿Quién se habría imaginado tener un canal de televisión en Panguipulli que en este instante ahora podemos estar saliendo en potencial de 1 millón de casas o de gente que está conectada a través del mundo, claro, desde la quinta región, la metropolitana, hasta Puerto Montt, digamos, en la región de los lagos? Porque hoy día las plataformas, los sistemas informáticos, las carreteras digitales nos permiten mirar el mundo de una manera distinta. Hoy día estamos en el sistema global, estamos escuchando y en vivo, en directo, las guerras, las pujas, las pugnas, ¿no es cierto? Estamos enterados de qué es lo que pasa en la otra parte del mundo, a veces tanto o más como que lo que estamos viviendo, digamos. Y en este sentido, Rolando, lo que estábamos hablando, ¿cómo esto impacta en el tema de tu carrera, de tu profesión, ¿no es cierto?, y de la construcción en general, digamos? ¿Cómo podemos aprovechar toda esta tecnología, digamos, de inteligencia artificial para reducir costos, digamos, tanto para el que está invirtiendo en su casita, en el edificio, en lo que quiera, digamos, y evitar pérdidas, ¿no?, y mejorar muchas condiciones como acústica, aislación, en fin? Cuéntanos un poquito qué es lo que está, ya que estás en la frontera, claro, y te estás certificando a nivel internacional en estos temas. ¿En qué estamos? Sí, yo creo que estamos en medio, digamos, de una revolución, en su momento la revolución industrial, esta es la revolución tecnológica en el área de la construcción, en el área del diseño y de la construcción. Han habido, a mí en lo personal, digamos, partimos dibujando en la universidad con mesas de dibujo, claro, y con lápices de tinta, claro, y si nos equivocamos esperamos que se secara y con una gilet, digamos, le raspábamos, y una vez que la teníamos terminábamos el proyecto, ¿cierto?, tenía muchas manchas, llevábamos y sacábamos una fotocopia y eso lo presentamos. Entonces, y era muy largo y lento, ¿ya? Después aparece el AutoCAD. Exacto, aparece el AutoCAD. Una revolución, que es un sistema de dibujo. Claro, fue un tremendo de autodesign. No solamente para el tema de construcción, sino que además, en el caso mío, digamos, en la agricultura, en topografía y qué sé yo. Digamos. Claro, entonces aparece AutoCAD ya en la Universidad Chilena a partir del 95 al 96, que fue toda una revolución, y ya muchos dibujantes, obviamente los que eran mayores, ya dijeron, no, yo no tomo AutoCAD, que es lo mismo que está pasando ahora, con esta nueva forma.
Entonces muchos dijeron, no, yo no tomo AutoCAD porque no estoy como para volver a aprender. Entonces era muy difícil porque significaba cambiar la forma de ver las cosas. Para los más jóvenes era mucho más fácil. Entonces el AutoCAD de Autodesk significaba un programa donde podíamos tirar esas líneas en el computador. Y quedaba perfecto, o sea, yo decía 3 metros y 3 metros. Un muro, una paralela, ¿cierto? Y yo iba dibujando en el computador sin tener que borrar. Me sentaba en el computador, ¿cierto? Y podía trazar todo un proyecto. Y eso significaba que ese plano, después, al tener la experticia, porque también hay parte operativa, donde lo hace mucho más rápido, obviamente, mucho más rápido, fue que el sistema tradicional. Y reduce errores. Exactamente, no, tiempo. Pérdidas también. Y claro, y al hacer más rápido, significa que, claro, que hacer un proyecto, digamos, antiguamente, por ejemplo, de estructura, significaba a los dibujantes mucho tiempo dibujando el proyecto, mientras si eso lo bajabas tú 10 veces en el tiempo, era espectacular. Pero y hoy día con la claro, inteligencia artificial. Ahora es el otro cambio, es decir, cómo nosotros bajamos ese tiempo utilizando, digamos, la más alta tecnología. O sea, ahí empezaron a ingresar los software. Los software, digamos, en para hacerlo, programas. Para hacerlo práctico. Una persona te mandaba a hacer la construcción de una casa de 100 metros cuadrados. Los planos. Ya, o sea, ¿cuánto te demorabas con el dibujo antes, con la regla? En hacerle el frente, la planta, el corte. ¿Cuánto te demoraba? ¿Una semana? No, la exigencia era menor en cuanto a, claro, el estándar de dibujo era muy distinto. Pero un proyecto de ese tipo, si alguien mandaba a hacer a alguien, le iba a decir 3 semanas, un mes. 3 semanas, un mes. Después con el AutoCAD, ¿cuánto tú lo redujiste? ¿En AutoCAD? Sí, la misma casa, pero ya sin las reglas, sin el cuento del escalímetro y qué sé yo, digamos, todo está. Claro, ahí donde está el mayor secreto, digamos, de todo el área del pero diseño. ¿a cuánto lo? Claro, porque le dice, yo puedo tener su proyecto, digamos, en 2 semanas, pero realmente a veces demoran 2 días. Ya. Claro, o sea, por ejemplo, pero depende de 100 metros con todo el estándar, pues en una semana el proyecto está listo. Pero la gente casi en una semana tiene experiencia 4 veces. En planos chicos, grandes, sí. Pero eso es la construcción. Claro, el tema es cuánto el que dibuja, claro, bajó como 4 veces aproximado, digamos. Perfecto, o sea, en vez de demorarse 4, se demora 1. En vez de un 1. mes podía estar en una semana sacar un proyecto. Pero si a eso tú le agregas que a esa casa tenías que hacerle el proyecto de agua, el proyecto de eléctrico y el de evacuaciones, y el alcantarillado, eso es otro tiempo más. Claro. Ya, y con el sistema antiguo eso ya se demoraba 3 meses. Claro. O 4 meses versus AutoCAD con un mes dedicado. Pero hoy día con inteligencia artificial, esos 4 meses, ¿a cómo lo vamos a reducir? Que te hace todo. Claro. Estamos hablando de una casa, no estamos hablando de edificios. Exactamente, claro. Hoy día ya no se trabaja ni se piensa en 2 dimensiones. Hoy día se trabaja en 3 dimensiones. Perfecto. O sea, para poder definir... Uno ve la casa. Sí, un pilar no es un cuadrado en una planta, un pilar es un volumen, porque nosotros vivimos también en un mundo volumétrico. Sí, claro. Entonces se está corrigiendo la percepción nuestra. Del plano. Claro, una misma habitación, por ejemplo, de 20 metros cuadrados, que tenga 2,40 metros de alto, pero si la tenemos de 3 metros, la vemos y la sentimos más grande. Entonces, digamos, ahora es pensar en 3D. Claro, y entonces, eso, digamos... un tercio. Un tercio. O sea, en vez de 4 meses, te moría 40 días. Claro, pero estaba hablando de lo que es el proceso de aprobaciones, no. No, me refiero solo al plano. El plano y tecnología, no la cosa burocrática, porque eso es algo que a veces entra y uno no sabe cómo va a salir, digamos. Sí, lo que pasa es que, si nosotros vemos lo que es el modelado es el dibujo. Hablemos de, el modelado hoy día es modelado 3D, pero hablemos que en AutoCAD, en 2D, es el dibujo. Ya. Y si un mismo dibujante va a dibujar la casa, va a dibujar el proyecto eléctrico, va a dibujar el proyecto de ahí estamos estandarizando ya, y va a dibujar toda la ese dibujante en una casa de 100 metros cuadrados, en AutoCAD, ¿cierto? Podría estar demorando 3 semanas. Ya. Sí, con inteligencia artificial. 3 semanas, 3 semanas, máximo 3 semanas. Ya. En 2 semanas podría estar listo, ya. Incluso menos. O sea, de 3 meses bajamos a 2 semanas, claro, con AutoCAD y con inteligencia artificial. Una vivienda de ese tipo
con un desarrollo similar en cuanto a planimetría, 2 días. 2 días. O sea, estoy hablando de ahora modelado, no No, no creación del plano, No, sino que simplemente transcribir el diseño del arquitecto. O sea, para 2 días lo puede dejarlo hacer. así súper claro a nuestro Teniendo lo básico, porque el te- renderizado ya eso claro, y el nivel de información es televidente. otro. 2 días lo puede hacer. Sí. es que el plano es Sí. es un bonito. El estándar municipal, el estándar municipal. Por eso se llama plano, porque Sí. es plano en una hoja, por eso Claro. se llama plano. Pero hoy día con la inteligencia artificial, miren lo que podemos hacer. En 2 días, algo que se demoraba 4 meses, lo podemos hacer en 2 días, con todos los proyectos de agua, de electricidad, de alcantarillado y de construcción. ¿Ya? O sea, 2 días de arquitectura. O sea, en Claro. una semana puede tener todo. Ya, en una semana tenemos todo, en vez de Y bien holgado, digamos. 16 Se semanas, maneja el programa bien lo holgado. bajamos a una semana. Claro. Y sabes qué, Rolando y estimados televidentes, que si a eso nosotros le encajamos una impresora en tercera dimensión, podemos construir la casa en pequeño, para que ese va a ser ya no un plano, sino que una cosa dimensionada, digamos, en la realidad, a pequeña escala, y tú puedas ver con colores, con todo. ¿Te fijas cómo O hemos sea, de hecho avanzado? ya imprimen carne artificial. Sí, claro, salió ayer, que fue aprobado Claro. por la esta federación, no sé cómo se llama. O sea, y corrijo, no es carne. Porque ahí está la discusión también, Sí, claro, que, sí, que, carne por ejemplo, no. algo Pero que se llama carne no milk, o sea, no es carne- leche. carne La leche viene artificial. de Ni la siquiera- vaca, no, lo otro claro, no ni es leche. siquiera se dice carne vegetal, sino que carne No. artificial. Claro. ¿Ya? O sea, y fue aprobado para consumo humano. Eso fue Claro. ocurrió ayer, digamos, noticia mundial. Así que bueno, estamos avanzando. Pero te fijas, entonces el día de mañana uno va a ir donde un arquitecto, un constructor civil, un ingeniero civil, ¿no es cierto? O sea, ya es posible. Y decirle, oye, Ya yo es quiero mi casa con una maqueta completa, Exacto. te fijas, y uno la ve y le dice, no, oye, no, se ve tan lindo, esto lo cambio. Pero ya cosas que uno no es capaz de imaginarse, porque no tiene el entrenamiento para verlo en la realidad, digamos. Claro. Porque el que Hoy hace día, los hoy día lo planos, puede ver hoy día en, lo puedes ver. hoy día, claro, Lo puedes ver en el computador. no necesario en el lo puedes computador, ver, exacto. pero también Entre- lo puedes ver lo impreso. podrían imprimir, sí, Claro, se puede imprimir, se se puede puede imprimir. imprimir. Las maquetas impresas. De sí. hecho, en China y en otros países ya están haciendo casas y edificios con Impresión. impresión, con Claro. tremenda. O sea, entramos a un mundo extraordinario. Ahora, y para terminar, Rolando, cuéntanos este plan 2025 respecto a BIM, me dijiste. Sí, ¿Qué significa sí, eso? BIM es Building Information Modeling, que significa es la información, modelar la información en la construcción. En la construcción. Claro, Ya. o en el edificio. Ya. O sea, modelar, ¿por qué? Porque está el trabajar con estos programas, digamos, de modelado, ¿cierto? De trabajar en 3D, como el ArchiCAD, De lo que estábamos hablando. el Revit, claro, que son los Ya. programas de arquitectura, de ingeniería, digamos, ETAP, el CIPE y otras cosas en la parte de estructura. Pero el Revit que trabaja en arquitectura, y MEP que trabaja en instalaciones también, y también algunos trabajan. Entonces, son varios programas y con eso se modela. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema que no solamente significa, como antiguamente en el AutoCAD, aquí está el plano de Pero este es un arquitectura, programa que se va a implementar son en software. Chile. No, es para el año 2025. Que se va a implementar en Chile. Se está implementando, ya los servicios públicos están Ya. implementando el plan BIM al 2025, que significa que las licitaciones públicas deben tener la metodología, contener la metodología BIM. ¿Y qué es lo que es la metodología BIM? ¿Cierto? Es que la información venga en 3D. De lo que estamos hablando. Exactamente. Si hablamos de Y Revit, eso que es el proyecto en Revit. Para uno que va a construir su casa, su hogar, ¿no es cierto? Ver su casa hecha ahí en madera, en esto que simule todo hoy día una impresora. Claro, pero esa aquí- es la punta del iceberg, Claro, claro, pero en esto de lo otro que apunta significa. ¿a qué? Ahorros, ¿de qué tipo? Sí, lo que pasa que hoy día las licitaciones públicas, como son en 2D, o sea, se está transformando, Chile, la eficiencia y el costo de construcción de Chile está haciendo cercano al 30% más caro que en Estados Unidos. Yo Y lo en vi en Europa. licitación, Exacto. lo vi en Entonces, ¿por licitación. qué? Si la mano de obra es más barata, es porque se está haciendo, no había una eficiencia al respecto. Entonces, el plan BIM 2025 significa que trabajemos con la mejor herramienta de automatización de los sistemas, digamos, de diseño. Para que no haya errores. Errores, por ejemplo, antiguamente AutoCAD 2D, aquí está el plano de arquitectura, se lo pasaba el ingeniero hacía la parte de ingeniería estructural, después el de instalación. Y en la instalación le pasó un ducto de alcantarillado del tercero o cuarto piso que pasa justo por una viga. Cuando vamos a la construcción, tenemos que modificar, digamos, ese trazado.
Pero ese no es el problema más grande, sino que el hecho de que yo pueda compartir en una nube, comparto en una nube mi proyecto de arquitectura, en esa nube toma el proyecto el instalador, el proyectista eléctrico, el de instalaciones sanitarias y de agua potable y el estructural. El estructural va a trabajar también en BIM y después lo van a integrar todo en uno solo. Entonces tengo arquitectura, le sumo estructura, le sumo alcantarillado, agua potable, electricidad, gas, en 3D, lo saco. Luego de eso se trabaja en otros programas como en Navisworks, donde yo veo cuáles son las colisiones, dónde toca una viga con alcantarillado, con un... Perfecto. Exacto, dónde toca. Soluciono eso y luego digo, bueno, ahora trabajemos Big Data. Y es otro programa. Sí, claro. ¿Y qué significa? Que voy a extraer la información y voy a hacer mis tabulaciones, que las traspaso después al Excel, donde voy a saber perfectamente cuántos metros cúbicos de hormigón hay. Y hoy día, Y en ahí vayan los donde costos. hay una persona cubicando para una licitación un mes, Sí, claro. y dice aproximadamente son 250 metros cúbicos, pero aquí el programa te va a decir, señor, no, son 230. Por lo tanto, usted no me va a cobrar 235. Porque Va a cobrar lo justo. Y los presupuestos, tanto privados como públicos, van a poder estar a los valores justos. Y de acuerdo a eso, se hace una simulación digital del sistema constructivo, de cómo va a ir avanzando, porque yo voy a programar Pago por estado de avance. No, voy a programar cómo voy a ir construyendo la fundación, después voy a poner la viga 1, la viga 2, la viga 3, claro, y eso lo coloco, digamos, trabajo en un programa, de acuerdo a la programación que hice yo, y me va a ir construyendo de forma digital, y voy a poder reprogramar la construcción. Entonces voy a optimizar en todos esos puntos. O sea, ¿cierto? va a haber menos tiempo. Menos tiempo, más eficiente, menos errores, baja los costos. Y menos costos. Exacto. Y ahí es donde se necesita una gama de profesionales Que estén expertos ya. exactamente capacitados para ¿Dónde eso. te estás preparando para eso? Claro, ahora hubo una encuesta en el año 2022 donde el área privada y pública, los profesionales se manifestaron no estar de acuerdo cerca de un 35% sobre la calidad de los profesores que le están enseñando este tema. Sí, claro. Porque están todavía, hasta los profesores están muy atrasados. Porque Y hay mucho susto y miedo porque yo Claro. vi un webinar, le llaman una conferencia con profesores universitarios, que la única preocupación mayoritaria de la gente que estaba participando era cómo saber si el niño había hecho, el joven había hecho su tarea o su desafío con inteligencia artificial o no. Claro. ¿Te fijas? Entonces, y ese no es el tema. El tema es cómo usamos esta inteligencia artificial para las cosas que tú estás señalando. ¿Te fijas? Yo quiero... o poder ver el futuro de cómo va a ser, obviamente, que la vida va a tener que estar de la mano con la inteligencia artificial. ¿Sí? No, sí, eso Exactamente, va o sea, claro, claro. Y cómo lo hacemos que sea de la mejor forma posible. Esa es la pregunta, ¿no? Que, Sí, claro. Claro, va a ir Bueno, de la mano. Estamos llegando al final del programa, ha sido una conversación interesante, nos hemos adentrado desde la ley del mono, una cosa que afecta mucho, A introducirnos a un mundo a introducirnos al gigante. mundo del futuro, digamos. Exactamente. Y lo hacemos desde acá, desde las regiones, ¿no es cierto? Y no del centro económico, político, digamos, del país, digamos. Yo creo que estamos haciendo contribuciones en todas partes. Y solo me queda un dato, digamos, nada más, que si el Estado, que es uno de los grandes inversores, para las licitaciones públicas está haciendo esto de manera, para cada estructura, digamos, para un edificio, para una calle, para qué sé yo. Ya no será hora de que el Estado use la inteligencia artificial para coordinar todas sus instituciones y no se rompa una vereda primero por el Servio, después por ESAL, después por la municipalidad. Entonces la gente ve que un pavimento dura, no sé, 6 meses, 7 meses, lo rompen, porque hay que coordinar el Estado. Entonces podríamos eficientar los recursos públicos, tal como lo hacemos en una estructura con toda esta inteligencia artificial. O sea, la metodología BIM ¿Ya? significa tener, o sea, hacer el levantamiento en 3D MEP, digamos, de la red de SAL, cruzarla con la información, digamos, de los diseños en 3D de los pavimentos, de las casas, ¿cierto? Y ahí puedes tener toda la información y vas sacando capas nomás. Sí, claro. Entonces pero si tienes información completa, Lo puedes hacer por lo puedes ciudad. hacer. No, lo vas a proyectar porque vas a ver la profundidad exacta que va a pasar Exacto, claro. la Entonces, canalización. De esa manera avanzaríamos más, Claro. y no un paso adelante y un medio para atrás, digamos, ¿ya? Entonces yo creo que la inteligencia artificial, este es el primer programa, pero en cada área tenemos que ir viendo cómo se implementan y cómo se desarrolla, digamos, cada una
de las tecnologías más importantes que ha llegado en el mundo y que hemos tenido la suerte de verlo aquí ya tenemos La simulación, años, la digamos, simulación, claro. la simulación. Así que bueno, Rolando, te agradezco la conversación, espero que Cuando le haya guste. gustado a nuestros televidentes y que esta no sea la primera, porque hay tanto tema por tu experiencia que yo creo que lo vamos a anunciar, el tema de las circunvalaciones en pequeñas ciudades como Panguipulli, por ejemplo. ¿Por qué no se construye más? Porque hay falta de terreno. Efectivamente, hay un plan del gobierno de emergencia de construcción que están activando incluso las expropiaciones, te fijas, en varias partes. ¿Por qué no, si no hay, ¿cómo se llama? Capacidad operativa, ¿cómo le llaman cuando no tiene sal o los servicios sanitarios no está en su área operativa, dicen, ¿cachai? No tiene. Bueno, si no hay agua, alcantarillado, Capacidad de respuesta. Claro, ¿por qué no el Estado concurre a apoyar ahí por ejemplo, en el caso de Panguipulli hay 14 hectáreas que podrían resolver muchas viviendas, digamos, con tanta Esas demanda. 14 hectáreas hace 15 años atrás costaba cerca de 600 millones factibilizarla, entonces no se avanzó sobre... O sea, ¿Te fijas, no? En claro, cambio, hoy o sea, día es mucho más... están cobrando 1.000 o 2.000 millones por No, menos no, hectáreas. claro. Entonces, ¿por qué no conversan, digamos? ¿Por qué las Factibilizarla. autoridades, tanto locales como también las de la región, porque es una resolución casi que se puede hacer desde acá, digamos? No necesariamente pedir al centro, digamos, al ministerio de la vivienda, aunque se pueden hacer igual. Entonces, ¿por qué no conversan así en un café? ¿Ya? Un café en la oficina de algún funcionario público que tenga atribución sobre el tema, pero con otros actores que tienen dinero disponible, ¿no es cierto?, como el gobierno de la región, el serbio, el municipio, en fin, ¿te fijas? Y conversan el tema para buscar sobre, claro, que esté sal, que sé yo, decir, oye, mire, puedo factibilizar 3 como empresa sanitaria. No tengo los recursos, disponibilidades técnicas, lo que sea para hacer lo otro. ¿Cuánto cuesta lo otro? Como dices tú, hace tantos años costaba 600 millones. Eso habría evitado hoy día la crisis, ¿no es cierto?, habitacional que existe en Panguipulli, ya con muchos movimientos de casas. Pero va de la mano con otras cosas también. Aquí en Panguipulli factibilizar esos terrenos significa también una serie de cosas paralelas, como por ejemplo tener un plan regulador que esté dentro del límite urbano. O sea, que esos terrenos estén dentro del límite urbano, porque estando en el límite urbano no tendremos que tener macromedidor y un problema futuro, sino que podemos incorporar y aumentar el campo operacional de sal. Entonces van cosas técnicas de la mano que se pueden trabajar en forma paralela. Claro, pero lo que pasa, Claro. mira, que cuando a veces las autoridades se encajan solo en lo electoral, en aquello que es lo que reditúa inmediatamente votos, pierden la perspectiva. ¿Te fijas? Aquí yo no veo, por ejemplo, luchas permanentes, ese camino, por ejemplo, que nos debe unir con Villarrica, que la novena región cumplió su parte, está asfaltado ahí hasta una mitad, digamos, ¿ya? Al lado del camino que nos conecta, claro, en la Patecayo, Huitac, digamos, hay como 10 o 8 kilómetros Exactamente, que no que están faltan, asfaltados sí. hace años, casi 10 años. La novena región. Entonces, ¿por qué no conversa el director de vialidad de la novena, que ya hizo su pega, con el director de vialidad de acá? Oye, yo hago mi pega y eso sigue, eso nos acercaría casi 10 o 15 kilómetros extras, digamos, hacia Villarrica, y fluyen los negocios, ¿te fijas? Todos nos desarrollamos, le conviene a Villarrica porque tiene otra posibilidad de que sus turistas vengan hacia acá, ¿te fijas? A nosotros también nos conviene porque acá igual tiramos hacia allá, podemos ir a comprar o ellos venir, Claro. O sea, la sangre fluye, digamos, Eso, ¿te claro, fijas? eso es parte de la descoordinación de Claro, servicios que ¿por tienen qué que no? mejorar. Mira, hay un camino que lleva años, que está, creo que faltan 10 kilómetros también, que es entre Runca y Maligüe, ¿te fijas? Que nos conectaría con la capital regional en menos de 100 kilómetros, ¿te fijas? Y está ahí parado, entonces no veo a las autoridades luchando por esta conectividad. El puente del río San Pedro, que se expropió y todo. Oye, si hacemos eso y se presiona porque está dentro de los planes, te aseguro que Riñihue, el pueblito, vendría a comprar a Panguipulli porque estamos, no sé, a 30 kilómetros y no tiene que ir a los lagos. Entonces, ¿te fijas? O sea, Pero por ejemplo, hay un ejemplo, digamos, sobre cómo se hacen las inversiones muchas veces, pero veamos a un proyecto pequeño.
Organización Social 1, la 2, la 3 y la 4. Todos solicitan, digamos, tener una sede social. ¿Cierto? La 1 la prohibía el concejal 1, el concejal 2, concejal 3. El core 1, core 2, core 3. Se van casando y cada uno quiere sacar su proyecto. Sí, claro. Pero es mucho más eficiente tener un central comunitario que pueda tener 4 salas y puedan estar 20 organizaciones a tener 20 unidades, sedes donde, ¿para qué estamos con cosas? Mire. Eso no pasa y ni el 5% del tiempo ya hay sedes donde uno pasa afuera y nunca ve gente. sí, claro. Claro, porque Se hace poco... fue poco eficiente. Y el eficiente serbio, eso. claro, el serbio del año 2000 ya estaba proyectando, digamos, y tuvo planes piloto, digamos, en Porque nosotros. no somos un país claro, bollante, lleno de recursos. No, para no, darle a todo, digamos. pero yo pedí cosas... se piensa a veces más en el voto que en la planificación. Exacto, de entonces, ser más eficiente con los sí, recursos claro. públicos. Entonces Sí. yo creo que hay temas, Rolando, por los cargos que tú has tenido y ocupado, porque estás obligado a tener una visión más grande, una visión holística, digamos, que permite conversar estos temas, que no eres solo de eso, te fijas, específico, sino que también tienes esa mirada global. Yo creo que los servicios públicos es un desafío que viene desde años, pero es que hay que hacerlo, que la coordinación tiene que funcionar. Hablando de la inteligencia artificial y de los programas que tú nos permitiste otear, mirar así sucintamente de lo que viene. ¿Ya? Así que bueno, llegamos al final del programa. Espero que le haya parecido interesante este tema y esperamos encontrarnos la próxima semana, Dios mediante, ¿no es cierto?, en este mismo programa, la entrevista de la semana, con un diálogo tan fluido y tan interesante como el que hemos tenido con Rolando. Así que, Rolando, por favor, están las cámaras para que te despidan nuestros auditores y nuestros telespectadores. Bueno, ha sido una experiencia gratificante poder conversar temas prácticamente casi introductorios, porque todo esto da para mucho, digamos, sobre el tema de la construcción, los diseños, la arquitectura, la ingeniería, lo cual es mi pasión de vida. Entonces es bastante importante para mí también poder conversar y hacer que las personas puedan visualizar soluciones, ¿cierto?, de cruzar, digamos, los conocimientos y poder ponerlo a disposición de las personas para solucionar un poquito los problemas que tienen normalmente. Entonces, y los grandes desafíos, y una vez más, digamos, despidiéndome siempre yo felicito a mis colegas estructurales porque han salvado muchas vidas, y el nivel en esta certificación internacional, el nivel que tenemos nosotros los chilenos, debemos estar orgullosos del nivel, digamos, de los ingenieros civiles chilenos con respecto a Latinoamérica y el mundo. O sea, estamos, digamos, muy adelante en esto, y se nota bastante cuando veo temas técnicos con colegas argentinos, peruanos, colombianos, ecuatorianos, digamos, mexicanos, estamos en luz. Y Turquía se podía haber evitado, y no tantos muertos, digamos, en Haití, si hubieran habido, digamos, ingenieros chilenos. Con Rolando Werner. Nos vemos la próxima semana, si os quiere. TV Los Ríos presentó la entrevista de la semana.